Voy a ir aprovechando así, nos vamos compartiendo con cada una y no quedan pendientes. Mira, Nina, la realidad es que cuando esto empezó hace 6 años atrás, Numi, que viene en Argentina, yo conozco a los fundadores en ese entonces, traen el accesorio, no había nada de información, no había un sistema, no había nada, no había una empresa, no había nada. Y ahí es cuando yo tengo mi primera experiencia, mi primer testimonio con la cicatrización de una herida en el pie. Sí, Y lo entonces, vi. ¿qué es esto? Bueno, toda esa historia. Y la verdad es que en ese momento nosotros todos decíamos, ¿cómo compartimos esto? Porque es difícil ponerse a hablar de cuántica o de Sí, tecnología. Gente, o sea, ya de por sí, en ese momento ni siquiera yo tenía el conocimiento que tengo hoy respecto al accesorio. ¿Cómo hacíamos para compartir esto a la gente? Entonces de ahí surge, bueno, dándolo a probar. O sea, era como la estrategia más fácil de decir, bueno, probalo y fija y comprobá los efectos o los resultados. Bueno, empezamos a hacer ese sistema, por eso es que se llama prueba, comprueba y comparte, porque todos los que tienen la posibilidad de dar a probar accesorios, lo ideal es que los den a probar. Y así empecé a hacer yo con mis pacientes, en realidad, en donde los empezaba a dar a los pacientes porque ni siquiera sabía el efecto que les podía llegar a hacer. Y bueno, claro. empecé a ver resultado, resultado, resultado. Hay algunos que decían, bueno, no siento nada, o a mí no me Claro. hizo Sí, nada, o bueno, simplemente no permitía que vuelva ese accesorio, porque en realidad lo que buscaba era testimonios, era experiencias. Entonces le decía, mira, no me lo devuelvas, fíjate si tenés un tío, un padre, un hermano, un primo, un amigo, lo que sea, con alguna situación, y es importante enumerarlas a veces a las situaciones, porque si no, la gente ni siquiera asocia que tiene algo porque lo que le considera sirve, normal y no es claro. normal. O sea, que no duerma toda la noche, que conviva con un dolor, que... Exacto. Y la gente, claro, lo normaliza. Y Sí, la sí, sí. realidad, Sí. entonces vos le Y sí, empezás va a decir, ¿tenés? rengo, esta amiga renga, y yo le digo, me parece, se le fisuró el meñisco. Yo digo, pegátela, pero no, no, y no, subo así, bueno, va a tardar más, pero les cuesta, sí, Sí, sí. sí. Pero bueno, también es eso, van a encontrar que hay momentos en donde no depende de la gente nada más, depende de nosotros también. Esto es Sí, emisor-receptor, o sea, es un intercambio de frecuencias. sí. A veces nosotros vamos con el miedo del rechazo o porque si fuimos rechazados una vez, nos queda esa impronta o ese programa para la próxima vez que vamos a entregar y decimos, ay, ya le Eso hará es lo algo, que... no le hará algo. Entramos en la duda, ¿no? Y ahí ya hay un limitante. Claro. Entonces, cuando empezamos a dar, y es más, yo también se los comparto porque me pasó al principio, no tenía para comprar en cantidad accesorios, y entonces tenía pocos y daba pocos de a probar. Y estaba como contando los días y contando los accesorios a ver cuándo me lo devolvían, a ver cuándo se lo A mí podía también pasar. me pasó eso, sí, sí, sí. Y no te das cuenta, pero eso es una energía limitante también. Claro, Entonces, claro, claro, claro. Sí, no sí, fluye, no fluye. no fluye. Sí, 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 por eso y estoy trabada y yo sé que la traba es mía, pero no es simplemente cosas, sino de fluir y de que no hay problema, que viene, sí, Sí. De hecho, también despreocuparse. yo durante 2 años estuve en esa posición porque además en ese entonces, que era en la pandemia esta famosa, y yo qué sé, claro, me decían, no, en Argentina salía $200 en ese entonces. Entonces, Claro, es un 200 montón. dólares era caro, el Claro. dólar encima realmente era costoso en Sí, sí, comparación a lo sí, que es ahora. claro. Em, las tarjetas de crédito no las podíamos usar, no podíamos hacer compras en el sistema con las tarjetas, quedaba registrado todo. Bueno, muchas situaciones así. Entonces nos decían, olvídate, no vas a poder hacer nada. Sumado a eso eran mis propias limitaciones de compartir de a poquito o ir controlando a ver cuándo me las devolvían, cuándo no. Hasta que en esa pegué un salto cuando realmente me fue como, bueno, vos Te querés libera. realmente invertir, querés ver qué sucede en la gente, comprate un emprendedor, fue como la respuesta, un emprendedor como es un montón de accesorios. Y me animé,
hacerlo. ¿Y qué pasó eso? Me desbloqueó en realidad otros aspectos, no No, por no te tener la... entendí bien. Disculpa, Romy. Sí. Ah, eso era lo que no entendía. Está. O sea, es la Claro, cantidad de como para accesorios lo tener que quiero decir. abundancia. Mm, Claro. También en aquel entonces, el paquete más chiquito, que es el Super Elite, era de 3 accesorios. Ahora ya eso cambió y la base son 5. O sea que mm, los mm, precios han cambiado, las oportunidades han cambiado sí, y para mejor, porque están mucho más accesibles. Y bueno, ¿qué pasa? El emprendedor en aquel entonces eran 40 accesorios, ahora son 65 de base. Entonces también son muchos más accesorios. Pero ¿qué sucedió con eso? Me desbloqueó a mí la cuestión esta de carencia, ¿no? De andar de controlando, estar, midiendo. sí, 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 Y sí, empecé de que es en suficiente. cantidad y sin estar como muy pendiente o con la expectativa del resultado. Y cambió la realidad, porque empezó a ver resultado, 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 y el que no funcionaba ni me prestaba atención Mm, en que no, a mí no me hizo nada. Bueno, pasáselo a tal o se lo cambiaba y estaba en esa frecuencia yo. Entonces, ahí empezó perfecto. realmente a Bueno, fluir todo, empezó el sí, sí, gran sí. crecimiento así impresionante. Hoy nuestra comunidad tiene más de 9.000 personas, imaginen, terapeutas, hemos aperturado países. Sí, eh, sí, sí. Impresionante el crecimiento y obviamente que eso trae aparejado millones de historias de vida tremendas, o sea, que uno no se las puede sacar de encima porque son muy fuertes Sí, sí. y a veces encontrás esto, ¿no? Un testimonio que es el puntapié para que se desencadene un tsunami. Y así nos pasó con Mari, que seguramente la han escuchado como testimonio. Ella, como diagnóstico, tenía un mieloma múltiple, que es uno de los Ujú. cánceres más agresivos que existen. Y una hemorragia en el estómago hacía No, no lo escuché. 2 meses con hemorragia en el estómago, internada en el hospital de Mar del Plata. Entonces, bueno, hicieron junta médica porque transfusión, transfusión y nada, porque perdía sangre en realidad. Y Ok. entonces en la junta deciden sacarle el estómago. Y ella ya había firmado el consentimiento de que al día siguiente lo operaban y era pandemia, entonces le llega el accesorio y cuando le llega ella no sabía ni lo que era, pero ella mantreaba todo el día, se hacía reiki en la sala, ¿no? En la habitación del hospital. Y entonces cuando llega le dice al oncólogo, mira bien esto porque me va a cambiar la vida. Y a la hora va al baño y se da cuenta que en la materia fecal no había más sangre y no, eso no sucedía hacía meses. Entonces, bueno, empiezan a ver qué estaba pasando y no perdía más sangre, no tuvo más hemorragia. Y al día Qué de bueno. hoy, eso ya van 3 años, 3 o 4 años, nunca se hizo quimio, nunca se hizo tratamiento, se Impresionante. reconstruyeron las lesiones, se regeneraron los tejidos. Bueno, impresionante. Y ella tenía un canal de YouTube y es terapeuta, entonces, ¿qué pasa? Venía contando toda su enfermedad y ahí lo cuenta en YouTube y ahí fue una cosa que Espectacular. no podíamos parar de atender gente por teléfono, acompañando, haciendo los seguimientos. También eso es clave. Los seguimientos que hagan. ¿Por qué? A Otra ver, vez, hay tanta falta de registro en la gente que así como no registran un dolor o el insomnio y lo sí, normalizan, como. también Mm, normalizan la medicación. claro, Entonces, por ejemplo, te dicen, no, a mí no me hizo nada. Y no se dan cuenta que a lo mejor durante 3 noches no tomaron la pastilla para dormir y durmieron bien, igual. claro, Entonces, claro, sí, hay sí, no, no, no. parámetros que ustedes tienen que preguntarles y al día Todo. siguiente, a los 2, 3 días, mandarle un mensajito y decirle cómo estás, cómo te sentís, pero que no sea un general. A ver, no podías levantar el brazo, ahora podés levantar el brazo, que sea Claro, dirigido. Eso es más clave. específico. Perfecto. Específico para poder hacer un acompañamiento y un seguimiento Para clave tomar para que ellos conciencia. se den cuenta del efecto, del resultado. Ay, tengo una luz acá. Poli.
Claro, claro, Claro. claro, claro. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y lo otro Eh, que les quiero decir es que no es solo el prueba, comparte, porque en ese entonces nos funcionó muy bien ese sistema, que era dar a probar, y entonces nosotros teníamos como reglas, ya acá en el consultorio tenía como reglas para, que era accesorio que se va, no vuelve, o sea, si yo doy a probar un accesorio y a esa persona no le funciona, ese accesorio no vuelve a casa a un cajón, porque si no es energía estancada. Entonces, Perfecto. que circula, que circule, que circule, que circule y va para otro y va para otro y lista de espera Así y bien. así. Perfecto. Llevar, traer accesorios todo el tiempo. Em, Otra es la ley de las probabilidades, que si damos un accesorio, mejor dar en cantidad, no dar solo uno. ¿Por qué? Ajá, Porque en una familia, por ejemplo, de 4 integrantes, si vos das uno y ese uno no funcionó, generaste en el resto, en los otros tres, ajá, que, esto no funciona. Y a lo mejor, si vos diste cuatro, o sea, para los 4 integrantes, uno de los integrantes tenía una situación que se la resolvió. Y entonces, es más fuerte el impacto del que sí que del que no. claro. Entonces, por ley de probabilidades siempre funciona más dar en cantidad y además por resonancia, porque el efecto va a ser mayor si lo tienen más personas en el mismo ámbito, Claro. mismo lugar, por la frecuencia que Que se genera. Sí, sintoniza sí, y sí. se eleva y se potencia. Entonces, Ujú. van a tener más impacto cuanto más personas en el entorno la usen que uno solo. Perfecto. Que son buenas cosas, Tata. Bárbaro. Es Me otro. encanta. Y lo otro que les quiero decir respecto al compartirlo es que después fuimos cambiando, o sea, no es que fuimos cambiando, de hecho, yo empecé como a transgredir un poco ese sistema y medio rápido, porque decía, bueno, vamos a llegar a más gente en menos tiempo. ¿Cómo hacemos para que la gente en el mundo se entere de esto sin tener que probarlo? Porque ¿cómo hacemos en otros países, Claro. no? O en otros lugares, o donde no accedemos a dar a probar los accesorios. Entonces tenemos que informar, tenemos que comunicar, no queda otra, y que la gente, si le resuena, lo va a adquirir igual sin Claro. probar. Ujú. Y eso, bueno, al día de hoy todavía a algunos les cuesta como que confiar en ese sistema porque dicen, "Y, pero si después la gente lo compra y no tiene resultado, viene como el enojo de la gente por la expectativa que tuvo al comprarlo y que no le dé el resultado que esperó. Sí, Pero si uno informa bien que en realidad la cuántica no garantiza ni la sanación, ni la curación, ni el tener un resultado específico, entonces estamos advirtiendo en realidad de lo que está pasando. Y hay comunidades que ya tienen entendimiento sobre estos temas y ahí es más fácil. Le está pasando a claro. José, por ejemplo, que él se hizo viral así inmediatamente en sus redes sociales y generó mucha credibilidad, mucha confianza en las redes, y lo que dice Mm. es creíble. Entonces, la gente lo quiere comprar igual, sin necesidad de probarlo. A mí me Sí, pasa sí. igual hoy en día. Entonces, puede ser a través de ustedes que lo comuniquen, como puede ser a través nuestro que nos pidan y digan, José, Romy, no sé, pueden hacer una entrevista, pueden hacer un vivo, pueden hacer lo que sea con una radio, con otra persona que tenga canales de difusión, que tengan Claro. influencia, que son referentes, y nos tienen a nosotros como referentes también en las redes, como para decir, bueno, nos vinculamos y nosotros los ayudamos a ustedes a generar sus propias comunidades. Ujú. Perfecto. Buenísimo. Súper claro.
claro. Y sos rápido para contestar, José. Capta No, rapidísimo no, el o sea, punto que quiero uno, decirles en realidad, que cuando no José, conoce, titubea, pero él capta. Yo le pregunté enseguida de qué signo era y el ascendente, y es doble Géminis, y de Géminis le va ah, chum, chum. bueno, Entonces, con mucha información, y bueno, el grupo con agua de mar, y también esas cosas que hiciste con cobre, lo de las pirámides, es todo un grupo de gente que como que entiende un poco que la energía escalar, que entiende que hay otra cosa que sirve, que de hecho en la medicina convencional también se usa, porque todo lo que sea rayos o lo que fuere es también. Sí, claro, sí, a mí mucho. Sí, eso está bueno. No, pero está bueno que me lo digan, porque yo en un punto me quedaba más en esta cosa de la venta, y no es la venta, es fluir con la energía. Está bien, está bueno que me lo digan, porque no, no. y te digo ahí un par de datos más que también me estaba recordando, porque además de todos esos sistemas, nosotros empezamos a llamar encuentros cuánticos. Y los encuentros cuánticos son reuniones, en realidad, así como a lo mejor antes la gente hacía reuniones de tupper, no sé si se acuerdan, o de, qué Sí, sé yo, Natura, o esas cosas, o que te sí, enseñan a cocinar con las ollas. Bueno. En realidad, nosotros hacíamos unos test, entonces nos juntábamos en la casa de alguien, de una persona, que convocaba a sus amigas, a sus familiares, a lo que sea, también. y en la misma charla, en la misma reunión que le llamábamos encuentro cuántico, porque a todos les dábamos un accesorio, nos estoqueábamos, entonces comprábamos, por ejemplo, un mega, no sé, 14 accesorios, entonces hacíamos una reunión de 10, 12 personas, 14, un accesorio para cada uno. Alguna explicación muy básica, ni siquiera es explicación de qué es ni nada, sino simplemente que en el momento la empiecen a probar. Mientras van charlando, mientras se van compartiendo, si tienen algún tema de salud, si les pasa algo, como para empezar a detectar cuáles son las limitaciones, los síntomas, a prestarle atención, a modo de prueba con prueba, como vamos a ver qué sucede, ¿no? Desde ese lugar, sin poner tanta la expectativa. Y hacer las pruebas kinésicas, que son por ahí de fuerza, estabilidad, equilibrio, chequear, por sobre todo la limitación de base. Bueno, yo no podía levantar el brazo, me recuerdo una mujer que tuvo un accidente automovilístico y decía, yo no puedo levantar el brazo más de esto, nunca me pude atar una colita en el pelo. Entonces, bueno, ponete el accesorio y vamos a ver si podés levantar el brazo. Se puso el accesorio, levanta los brazos, se hace, y En el estaba momento. asombrada en Sí, el esas momento cosas cinéticas son increíbles, sí. en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? En el momento empieza como la sorpresa de todo el mundo de lo que está pasando en esa misma reunión, en ese mismo encuentro. Armamos un paquete, inclusive, ni siquiera era la venta directa de, bueno, cada uno te queda $140, por ejemplo, ¿no? Sino que, bueno, ¿cuántas son? Tantas. Bueno, podemos hacer dos paquetes y ponemos de distribuidor o de promotora a la dueña de la casa. Y uno se encarga de gestionar un nuevo encuentro en otra casa. Y van a la otra casa. Y así, 2 veces a la semana, una vez a la semana. Y vas haciendo encuentros o reuniones en donde cada vez, no te das cuenta, pero nosotros empezamos con 8 personas, terminamos haciendo un evento de 700 con esa misma gente con la que Con la empezamos en una historia, casa de 8 personas. Así claro. que fue una locura
y los testimonios que hemos tenido fueron tremendos, o sea, muy impactantes. Hemos visto gente con fibromialgia que no veía, tenían lagunas mentales y en el momento empezaban a ver, que se le iban todos los dolores, no podían bañarse, se arrastraban en la bañera para bañarse y no, las ves y tienen una vida normal ahora. Bueno, así de pasaron cosas muy lindas. Así que eso de los encuentros o las reuniones también es otra metodología que pueden usar si les queda cómodo hacer. Y también les digo, no solo es pura y exclusivamente el accesorio. Si ustedes son terapeutas, si tienen otra información, otra herramienta que quieran integrar, que quieran compartir y dicen, bueno, lo voy a combinar con, nombraste la astrología con la actualidad astrológica y los procesos que estamos viviendo en estos tiempos. Y de paso vamos a probar esta tecnología cuántica que nos acompaña en estos procesos evolutivos, por decirlo, ¿no? Cada uno lo puede complementar desde la reflexología, el reiki, barra, masajes, en donde se sienta cómodo y pueda fluir con la información que está compartiendo, porque le va a ser mucho más fácil. Sí, sí, sí. Perfecto. Claro. Claro. Bueno, Sí, sí. aprovecho de decirles que el 28 de noviembre voy a hacer un evento en Buenos Aires, un encuentro Ah, cuántico ahí. Estamos definiendo y buscando acá el lugar. Creo que va a ser en la Fundación Columbia en Borges y Guatemala, en creo. Palermo. Bueno, Re buen lugar. Sí. sí, 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 ahí ya hemos hecho como 3 veces, la verdad. Y así que ya que están ahí, si Nina y Eric son de allá, ustedes de Buenos Aires. Erico, ¿también sos de Buenos Aires? No. Yo estoy muteada. No, vos, Nina, sí estás. Ah, de Bolivia. Ah, bien. Yo tengo un cuñado que se llama Nico y que tiene una CB y me encantaría llenarlo de tarjetas, a ver qué pasa, sí, porque es como que se quedó. Sí. Médico también, pero Bueno, ecuatoriano. de Ecuador. Y ahí, bueno, Ecuador no está abierto, pero lo están pasando por fronteras. Los que pueden, los pasan por las fronteras y lo hacen Ahora está mandar a viviendo algún acá, ¿eh? país. Está, Ah, está viviendo acá. Así que bueno, bueno, tengo que ir para... claro. Pero es súper médico, es súper con él, o sea, bastante naturista, pero yo le decía de otras cosas que uso todo lo que sea melena de león, etcétera, y no les parecía, a pesar de que bastante natural, pero le cuesta horrores, o sea, pero bueno, veremos con la tarjeta, ojalá, para así se siente más seguro, porque no se puede parar solo. Entonces, vamos a ver. Bueno, y les quería como agregar en esto del compartir dos cositas más que al principio normalmente a todos nos pasa que caemos en esto de la venta directa, de adquirir paquetes o promociones y venderlos, bueno, a mí no me gusta como la palabra venderlos porque además yo como médica me costaba un montón ponerme en ese lugar y no estoy acostumbrada como a vender algo. Entonces yo decía, me lo compran. Y porque en realidad los daba a probar y demás, y la gente era la que decía, ay, ¿cómo hago para comprarlo? ¿Cómo hago para tenerlo? Entonces yo sentía que me desligaba de eso. Pero la realidad es que caemos en esto del uno a uno, y durante mucho tiempo yo también lo hice así, hasta que me di cuenta que esto de poner como paquetes emprendedores o buscar armar grupos o comunidades
era mucho más expansivo que la venta directa del uno a uno, porque uno a uno es que uno se va limitando a una sola persona y a la vez no está dando la posibilidad de adquirir más cantidad de accesorios a menos valor y que más personas puedan acceder al accesorio. Entonces, claro, al principio te representa más económicamente la venta directa por la ganancia que te queda de cada accesorio, pero si lo proyectas a futuro es mucho más viable y Más cómodo. expansivo que llegue a más cantidad de personas que van a compartir más a más personas, porque cada uno tiene sus propias redes, sus propias comunidades, eh, y les queda a un menor valor y se puede llegar inclusive más lejos, hasta otros países y demás. Entonces, desde ese lugar es que yo empecé a esto, a ir más bien por los paquetes, las promociones, para que la gente pueda acceder a un menor valor y que lo puedan tener más y que también tener el compromiso con algunas personas a seguir difundiendo, compartiendo y desde esa manera tenía promotores que en realidad terminaban siendo muchas personas que eran referentes y que hicieron esta red inmensa y se llevó a muchísima cantidad de personas. Y lo otro es que hay como claves o puntos si uno realmente lo quiere tomar como negocio en sí, como su base de vida, como su ingreso más importante, digamos, para sostenerse económicamente. Y desde ese lugar uno realmente puede hacer una diferencia muy importante si hace el sistema correctamente o si se pone de lleno y se enfoca. Em, no sé qué está diciendo Marlise, que es en portugués. Bueno, entonces, desde ese lugar, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que capacitarnos en el sistema, entender cómo funciona la página, el sistema del plan de compensaciones, de cuánto gano si hago una cosa, cuánto hago si hago otra, buscar nuestras propias estrategias dentro del sistema como para tener bien en claro las ganancias y cuánto quiero ganar yo, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a poner mis propias metas, mi- mm, voy hacia adelante con una idea clara de cómo me tengo que organizar por mes para que sea mi propia empresa. Entonces, desde ese lugar me tengo que capacitar, tengo que tener stock, o sea, inventario, sí o sí, como para poder también dar a compartir en cantidad o dar en cantidad a personas que ya sean referentes que tengan comunidades, como por ejemplo terapeutas, no sé, holísticos o médicos integrativos o influencers del bienestar o gente que entienda de redes de multinivel, sobre todo aplicada a productos del bienestar para darles en cantidad y que ellos puedan empezar a mover y a generar su propia comunidad. Em, entonces, capacitarse, tener stock y accionar, básicamente. Y en el accionar es donde muchos se quedan porque por ahí es, bueno, tengo los accesorios y ahora no sé qué hacer y el accionar es rápido y eso es lo que José realmente tiene y le digo, no, te felicito porque es increíble la labor que hace, que lleva adelante, en el movimiento que genera constantemente y la acción permanente y además se supercapacitó de entrada y bueno, obviamente tiene sus resultados y sus recompensas, así que no hay como mucho secreto. Ah, ah, alguna empresa. Claro, sí. Bueno, Así es, tal cual. me gusta. Está bueno.
ver Me los chicos encantó. si tienen alguna otra pregunta o quieren compartir algo. Yo particularmente, ¿escuchás? ¿Sí? Te escuchamos, Cari. Yo particularmente soy más de a comentarle en el entorno, ¿no? O por ejemplo, estoy haciendo un taller y el otro día lo comenté y bueno, y como dice José, de esa forma también está la persona que te va a escuchar, se va a interesar, le va a preguntar, te va a preguntar y está el que no va a decir Mm, nada porque no le interesa, o sea, pero siempre hay alguien, siempre hay un caso, o me gusta a mí escuchar, pero eso desde siempre, ¿no? Si alguien está hablando de que tiene algo, le pasa alguna cosa, entonces si puedo me acerco, le pregunto y trato de entrar y bueno, y le comento. Y así he prestado de las tarjetas que adquirí, que bueno, fueron esas de 5 y que venían tres más. Y bueno, y estoy en esa, o sea, como una chica me dijo, sí, me ayudó, pero ahora no puedo, me la devolvió, la tuvo como una semana, un poquito más. Y ya ahí, como llegó justo en mi casa, estaba mi prima con un problema y le comenté, entonces llegó y ya se la di a ella. Eh, Claro, sí, se dio justo, porque yo decía, ay, ojalá me llegue, y bueno, y justo llegó y ella estaba, fue re loco, pero bueno, fue justo ahí. Después lo que sí, digamos, pasó con una vecina que la hermana tiene cáncer creo que es de mama, y bueno, andaba bastante mal últimamente, y por decirte, mira, en un velorio estábamos con mi otra vecina que las dos le adquirimos la tarjeta y a José, entonces le comentamos así, medio rapidito, y bueno, y ella le prestó una, y yo le presté a su hermana que también estaba con problemas de salud. Eso cuando no tenía todavía, sino que tenía la mía nomás. Y el otro día le pregunté a mi vecina y me dice todavía no me la devolvió, entonces yo como tuve esas otras, le presté una a ella y justamente ayer me dice tomá, te devuelvo tu tarjeta porque ya me la devolvió. Y le digo, no, no la quieres seguir usando ya que estaba tan mal, ¿no? Esta persona. Y dice, no, porque no sé, dice, pero bueno, ahora le salió una mancha en el pulmón. Yo no he hablado con ella, me gustaría, no es de esta ciudad, ¿no? Pero digo, o sea, capaz que ha pensado, bueno, no me ayudó, sino que ahora me salió esto, pero nada que ver, o sea, ella ya está mal, digamos, Claro. y me gustaría que la siga usando. Pero bueno, viste, así es como hay gente Da que miedo. capaz que confía y otros que no. A mí particularmente, yo cuando la empecé a usar era porque, digamos, yo duermo bien, pero me levantaba a la mañana con mucha contractura, como si me levantaba peor de cuando me había acostado. Y en eso me ayudó un montón. Después un día estaba lo de mi mamá y estaba mi hermano con tortícolis. Decía que hacía como 4 días que no podía girar el cuello. Y hacía poquito que yo la tenía, 2. No sé qué pasó con esa sala. Es más, la sigo pagando. No sé cómo dar de baja esa sala y abrir otra. Bueno, así que ahora tengo tiempo reducido de 40 minutos. Sí, no, no, no. Y aparte, lo peor del caso es que estoy pagando su... Y no... Y nada, no tengo esa sala. Como que Ah, te cobran y no está, como que le están cobrando y no tiene esa sala o cómo es. sí, sí, me está Ah, pasando. Y no puedo dar de baja ese pago y abrir uno nuevo, digamos. Así que, no sé, tengo que seguir investigando ahí. Pero
No sé dónde quedé hablando sola. De tu Eh, experiencia nos estabas contando. Claro, y bueno, a mi hermano le puse la tarjeta y él siguió hablando. ¿Y eso qué es? Digo, vos confía. Y bueno, le puse y siguió hablando ahí. Y al rato me dice, uy, puedo girar, puedo mirar al costado que no podía y no sé qué. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, le comenté por arriba. Incluso después le dije que se lo lleve, que a la noche lo ponga bajo la almohada. Y al otro día mi cuñada me dice, acá te traigo tu amuleto. O sea, le digo, no, no es un amuleto, ¿viste? Pero hay personas que es como que se cierran, o sea, y es muy difícil, no tienen la mente abierta, entonces es muy difícil sacarlo de lo estructurado. Entonces, así como están ellos, hay otros que sí, que aceptan y que quieren, y bueno, entonces es como dice José, tirás la semilla y después prende o no, pero bueno, uno puede hacer hasta cierto punto, o sea, uno le habla, le dice, le explica, le muestra, hasta le presta. Después está en cada uno, o sea, no se puede obligar, ¿no? Pero bueno, el intentarlo es lo que a mí me interesa y me motiva, sobre todo prestarlo, que lo prueben y desde esa experiencia me muevo, digamos, me interesa. Ah, otro caso que por ahí comento que me pasó a mí también, hace como un mes más o menos, sentí que yo tengo unos implantes por una mala praxis, ¿no? Y bueno, me tuvieron que poner unos implantes allá hace como un año y pico. Y hace un mes más o menos sentí como si tenía algo, una molestia. Y después al rato fui y vi, tenía como un flemón, así como con algo de infección. Y yo dije, uy, no, otra vez al dentista, no sé qué. Y la tenía la tarjeta colgada y dije, ¿y si la pongo, y si la apoyo acá? Pensé, bueno, entonces me obligué a sentarme y la puse. No sé, habré estado, ponele 20 minutos, media hora, no sé. Y, y en eso vi que era la hora de buscar a los chicos de la escuela, me fui, todo, hice varias cosas, habré pasado una hora o dos. Cuando vuelvo dije, voy a ir porque dije, voy a ver cómo está y no tenía nada, no estaba ni el flemón, ni la infección, ni nada. O sea, eso me re sorprendió porque fue muy rápido y bueno, y también la cuento esa experiencia para que la gente por ahí lo sepa, a los que les voy comentando así de boca en boca, ¿no? Y tal cual, yo creo lo mismo. Primero, o sea, es uno hacer experiencias, es uno juntar no solo el testimonio personal, sino también el del resto. A veces no somos nosotros mismos, pero es alguien de la familia al que vemos el cambio y eso nos motiva aún más a seguir compartiendo
Y por ahí empieza, ¿no? Por la venta directa, porque a veces hasta nos falta credibilidad si queremos vender algo de lo cual todavía no conocemos nada. Yo estoy, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Valérico, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí para compartirles rapidito mi experiencia, yo como le comenté a José, yo compré el accesorio o paquete porque tenía un problema acá, me lesioné, yo soy profesor de Pilates y haciendo una demostración en clase me lesioné hace como unos 2 meses. Hice una terapia con osteopatía, me ayudó, pero muy poco, y las sesiones son caras de osteopatía acá. Entonces, y ahí estuve aguantando, tratando de no mover el brazo, el hombro, y tras que llegó el anterior sábado me llegó las tarjetas, desde ese mismo rato, tras que saqué del paquete, me comencé a colocar la tarjeta. Inclusive ya comencé a publicar en mis estados de WhatsApp. Y fueron 5 días. Era un dolor muy, muy agudo, muy fuerte, muy puntual. Y en 5 días desapareció. Ahorita no tengo absolutamente nada del dolor. Ahora, ayer y antes de ayer me vino, yo tengo rinitis alérgica. Entonces me puse acá 2 tarjetas y también lo publiqué en mi estado. Y en 15 minutos me destapó y me paró la congestión, ¿no? La mucosidad. Y ahora estoy tratando, tengo un problema también de fascitis plantar en el pie izquierdo. Eso lo tengo hace más de 8 años. Que también intenté hace unos años con unos equipos de última generación que me costaron más de $100. Una sesión de un tratamiento de 3 sesiones. No tuve resultados y eso que era un amigo y era uno de los mejores fisioterapeutas de acá de la ciudad en la que vivo y bueno, a veces por amistad le dije, ¿cómo estás? Así bien, al tercer día y al quinto día volvió, o es como si no me hubiera hecho absolutamente nada. Entonces dije, no, esto, si él que dice que me está tratando con lo último en tecnología no se recuperó y algo tan caro, lo dejé y así pasaron años y he estado aguantando. Así que todas las noches me pongo una media y me coloco dos en la parte de abajo y la otra arriba, dos tarjetas y estoy viendo, ¿no? Estoy viendo, por el momento no ha cedido el dolor, pero sé que va a ceder porque eso lo traigo hace muchos años y como paro todo el tiempo parado, entonces eso también acentúa, ¿no? La presión ahí en la fascia de la planta izquierda. Pero lo que me sorprendió ayer fue eso de que me puse acá y en 15 minutos cómo abrió y paró la congestión. Fue algo sorprendente. Entonces, yo estoy muy agradecido con José por la oportunidad. He estado compartiendo, como comentan ustedes, también con mis amigos más cercanos. Yo tengo un grupo de ciclismo, de bicimontaña, y he estado comentando. Uno de ellos me aceptó, el otro que tiene un problema serio de asma, que lo arrastra desde que era adolescente. Él ya tiene casi 60 años y no la quiso aceptar, me dijo, no, yo he probado de todo y prácticamente me dijo sinceramente que está resignado a morirse así, o sea, a cargar con ese asma, ¿no? Que muchas veces no sale con nosotros porque le viene el ataque de asma, entonces no sale cuando hay mucho viento, por ejemplo, aquí ahorita estamos con baja temperatura, llegó sur con lluvia de la parte de la Argentina, llegó un sur muy fuerte, con mucho viento, y todo eso le afecta, ¿no? A la gente con asma. Entonces, pero ahí el otro amigo que es como, yo lo digo por eso, como mi hermano mayor, él lo aceptó porque me dice, yo creo en todo lo que vos me estás diciendo de la energía, de esto, estuvimos hablando cuando lo visité en su casa y le dejé una tarjeta. Y me dijo, gracias por pensar en mí. Y la está usando, le pregunté cómo va, sí, bien, la estoy usando todos los días, solamente me la saco para ducharme, como me dijiste. Y ahí vamos con ese enfoque, ¿no? De difundir, de prestar, de dar las tarjetas y poco a poco, como acaban de comentar, se van a ir dando los resultados. Sí, gracias. Y confirma justamente que hay cantidad de casos y de testimonios, porque además, bueno, al ser
una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y al generar cambios en la oxigenación y demás, tienen resultados espectaculares en asma. Sí, realmente yo quedé sorprendido por el corto tiempo, ¿no? Y yo lo cronometré, me puse la cuenta regresiva en el teléfono y dije, voy a ver en cuánto tiempo me... Porque con esa seguridad me las puse, ¿no? Me las puse, me acosté en la cama, ayer domingo que estaba descansando, y puse la cuenta regresiva. Y cuando miré, cuando ya sentí que se destapó todo, habían pasado 15 minutos solamente. Sí, sí, y sabes que también estamos teniendo testimonios sobre rinitis, sinusitis con los antifaces. Con los antifaces, Mm, al ponérselos para descansar, ujú. inmediatamente se les empieza a perturbar y hay gente que hacía años que renegaba con medicación y no resolvía, y con los antifaces resolvieron. Y fascitis plantar, tenemos varios testimonios también, y con el uso de las plantillas. No sé si vos tenés las plantillas, pero las plantillas tienen muy buenos resultados también para fascitis. Ya, yo creo que eso, pues sí, no tengo, solamente compré el paquete que me llegaron siete, tarjetas solamente, pero está dentro de mis objetivos poder comprar los antifaces, las plantillas, ahorita que me decís, para acentuar ahorita con el boom que hay en todo el mundo de la gente que corre. Por ejemplo, tengo amigos y amigas que han dejado de correr, carreras de 5, de media maratón, de maratón, porque les viene fácil y plantar, pues, ¿no? Porque tanto entrenamiento, a veces no saben correr, no usan la zapatilla correcta, etcétera, etcétera. Entonces vienen, siempre colocan en sus estados en Facebook, de baja por un tiempo porque tengo fascitis plantar. Y es difícil, ¿no? Porque yo con la experiencia que les conté con ese fisioterapeuta que no tuve resultados, pues la gente vive así y a veces vuelve a seguir corriendo, a seguir participando, pero con esa dolencia, ¿no? Con esa dolencia, con rodilleras, con taping se ponen y así, o sea, la gente es muy radical en contra de su cuerpo. Sí, sí, sí. Mm, sí. Ujú, sí. Muy bueno. Sí, excelente, excelente experiencia para compartirla y aplicarla yo también con el entorno que tengo, que tengo gente amigos que hacen running y también mi grupo de bicimontaña, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, hay mucho para compartir y todo depende en realidad de nosotros, de cómo, cuánto le queremos destinar de tiempo y demás. Hay algunas acciones que también son muy buenas. A mí me gusta trabajar en grupos, en comunidades de fundaciones, organizaciones, ver el impacto en esos lugares, sea
de niños con cáncer, sea de fibromialgia, sea de asma, sea de autismo, y son comunidades muy grandes. Imaginen el impacto cuando ustedes se meten en una organización, en una fundación, y hay ya algunas personas nomás que tienen resultados, ya muchísimas personas quieren el accesorio. Y ahí obviamente uno tiene que estar como dispuesto y atento también a esa acción. Pero se pueden hacer muchísimas cosas muy lindas y la verdad es que los resultados son excelentes con el accesorio. Romina, quería preguntar, en alguna de las de los Zoom que hacen los sábados, creo que escuché, cuando se pone formando un triángulo, Sí. o sea, tres tarjetas, ¿se acentúa el proceso de recuperación? ¿Está eso? ¿Lo han verificado eso? Sí, ya de por sí, cuando uno suma más accesorios, se aumenta la frecuencia vibratoria. Entonces se potencia el efecto, el resultado. Las triangulaciones, como toda geometría, ¿no? Si hacemos geometrías sagradas, sobre todo los triángulos que son el origen, que son los que traen mucha fuerza, no solo triángulos. Miren, ahora empecé una investigación en un campo de nogales en donde tomamos dos lotes y le estamos poniendo accesorios a los árboles de nueces y lo Bien. estamos haciendo en triangulaciones. Hicimos una triangulación mirando hacia el río y otra triangulación al revés, con lo cual formamos un Merkabah, o sea, son doble triángulo, ¿no? En un lote y doble triángulo en otro lote. Los medimos con radiestesia y la frecuencia cambia, pero inmediatamente el campo. Y de hecho ya empezamos a ver los cambios en el estanque de agua, que crecen como unos brotes, que son unos lentejones, y normalmente tienen un tamaño chiquito y son los que aportan nitrógeno. Y a los 2 meses de utilización, de la colocación de los accesorios en el estanque, unos lentejones que hasta los tienen que sacar porque es impresionante lo que crecen. Así que bueno, ahora vamos a evaluar con el INTA inclusive los análisis de las hojas, de los frutos, del suelo, la producción, para ver cómo modifica inclusive a nivel agrícola y a nivel ganadero para la implementación en otras áreas, porque también lo podemos usar en otras Ah, áreas. Em, bien. sí. Ah, mira, mira. Bueno, estamos documentando todo, porque obviamente lo que queremos es compartir los resultados. Así que se va a evaluar la sanidad de la planta, porque algunas, bueno, son afectadas por plagas y demás. Se va a evaluar el análisis de cómo cambia el suelo, la hoja, el fruto y la Muy bueno. productividad que dé la planta. Y una vez Bien. que tengamos todo eso, lo vamos a compartir. Mientras tanto, si quisieran hacer experiencias, las pueden hacer igual, sin tener el resultado. Nosotros usamos un paquete emprendedor para el campo, porque son 3 lotes y decidimos tomar 2 lotes y colocarlos de esta manera. O sea, agarramos el esquema en la compu de cómo está la cantidad de cada uno, está como localizado y tiene su propia ficha, digamos, cada árbol. Entonces, hicimos el esquema en la compu para diferenciar qué árboles iban a tener el accesorio y qué árboles no, y hacer los triángulos en la compu, en los esquemas. Y bueno, vamos a ver los resultados más adelante. Ah, mira. Y obvio, se los vamos a compartir, y más que las chicas del INTA son las que se están ocupando de hacer los análisis bioquímicos y demás, como para tener los comparativos, y ya están todos enterados de que empezamos a hacer esta prueba, los que vienen al campo a hacer Qué las bueno. evaluaciones y demás. Pero también pueden hacerlo, por ejemplo, con animales, con terneritos que sufren muchísimo de neumonías en invierno. Se les puede poner a los baldes con agua, por ejemplo, Muy bien. accesorios. Y
Y cantidad de huevos, o sea, aumenta la productividad de huevos. Me encanta. Muy buena reunión, ¿eh? Sirve para un montón de cosas, Me da genial. un montón Sí, de sí, ideas. Es que sí, sí. es increíble todo lo que se puede hacer y a dónde se puede llegar. Yo, la No, verdad, es tengo un maravilloso. proyecto armado de cantidad de Por- desarrollos que se me van ocurriendo y que los voy poniendo. Digo, bueno, yo siento sinceramente que el próximo año se va a aperturar para Un todo montón. eso real. Todos estos desarrollos tecnológicos alianzas con, ¿qué decirles? Por ejemplo, a mí hay algo que me alucina y que es a donde apunto, que es la medicina biológica de alta frecuencia. Es decir, que con nuestros propios líquidos, nuestras propias sustancias, las Mm, cuantificamos, ¿no? Como por ejemplo el plasma. Entonces, bueno, sí. traemos plasma y no solo lo usamos para estética, por decirlo, sino así como tuvimos resultados en ojos, en pacientes con ojos secos, que se usan las gotitas de plasma ionizado o en niños que pueden colocar una prótesis en vez de 30 días en 24 horas por ponerle el plasma en la cavidad intraocular, eh, hacer, imagínense, no sé, desde óvulos cuánticos a goteros, splash, a lo que se les ocurre con plasma como medicina biológica de alta frecuencia y de utilización Mm, local. impresionante. Genial. No, hay muchas cosas. Todos los insumos médicos, todos se pueden cuantificar. Todos, o sea, podemos hacer un hilo de sutura cuántico, imagínense. O sea, no Claro. solo que te cierre la herida, sino que te la cicatrice más rápido. O sea, un lente. Perdón. Es una nota de color, pero tiene que ver. Yo escucho a un canalizador, Víctor Ayala, que canaliza a 3 guías, ¿no? Estamos en una etapa bastante particular de la historia de la humanidad. Y le Sí, preguntaron, ¿sirven las tarjetas? Estas, ¿eh? ¿Las miren, tarjetas sirven? Y los guías, no Víctor Ayala, dijeron, sí sirven. Así yo dije, pero no saben el poder de un pensamiento. Eso es lo que contestaron inmediatamente después de decir que sí servían. O sea que lo que estás diciendo, Romy, que al cuantificarla con la intención, o sea, es un vehículo que evidentemente los guiones y un montón de cosas, pero ese pensamiento concentrado es lo que termina potenciando, que es lo que es difícil de que el otro te lo acepte, que decís, bueno, es brujería. No, 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 mira, hay un circuito que claro. funciona. De base Y a es su vez, ciencia, o sea, de base es una tecnología, tiene un circuito, tiene un impacto, entonces, crean o no crean, va a tener su propio efecto, efecto, por exacto. más de las creencias de cada uno, los pensamientos de cada uno. Pero Ujú. la realidad es que a mí también me llega este accesorio después de una canalización. Y Ah, ya tenía toda la información del canal en donde me dijeron, te va a llegar algo que va a cambiar tu vida, pero va a cambiar la de muchas personas en el mundo. Pero no todo el mundo está preparado para recibirla. Es una claro. herramienta de sanación nueva que va a estar a disposición para la evolución del ser. Y me dijeron algunos detalles, ¿no? Pero hasta ahí no existía, yo no tenía, no me había llamado a ningún lado, yo recién me había cortado el pie, Ah, entonces justo. mi amiga es canalizadora, bueno, es una grosa canalizando, la verdad, es Ah, sí. Mira un qué ser bien. muy especial, entonces me dice, antes de irte, yo estaba en el Uritorco, en Capilla, ya antes de Claro. irte, pasá que te quiero saludar, y me pone las manos en la planta del pie, y enseguida se fue y me dijo, te tengo que llamar, hay una información muy importante para darte. Y me llama, yo con el pie hacia arriba, todo una Sí, herida una herida, flor de herida te tremenda, hiciste. sí, tremenda. Y bueno, y dicen que por la herida entra la luz, digo siempre, porque es real. O sea, Claro, claro. gracias a la herida esa pasó todo esto, porque si no, ni sé qué hubiese sentido en aquel entonces. Y bueno, Claro. además fue un tatuaje perfecto de la Kundalini cuando yo me había intencionado un tatuaje de Kundalini. Eran 7 puntos así perfectos. Bueno, la cosa es que
A partir de ahí me empieza a llegar la información canalizada. Me llaman a la reunión, voy a la reunión, pruebo el accesorio y recién ahí empiezo como a asociar la conectar. información del canal con eso que estaba pasando. Entonces llamo a mi amiga canalizadora, que de hecho la voy a ver ahora en unos días, de vuelta, y entonces me dice, es eso, exactamente eso es lo que va a pasar, ta, ta, ta. Se me pone a Wow. relatar más información y aún empieza a seguir bajando más información, que es muy fuerte toda la información que trae el accesorio como Claro, canalizada de códigos de sanación que realmente vienen de claro. un sanador alemán y que no corresponden a esta dimensión, A esta sino que dimensión. inclusive son frecuencias que vienen de la 9ª dimensión. Por eso es que se estima que ni siquiera nosotros somos capaces, no capaces, no, conscientes del efecto que puede llegar a tener el Para accesorio si tener. habilitamos el ingreso o el intercambio de frecuencias mayores, porque nosotros aún no estamos preparados como para adentrarnos Mm, a frecuencias tan elevadas. no, Por eso que claro, recién seguro. vamos en esa transición de la 4ª, 5ª, en esa evolución. Pero imaginen acceder a frecuencias aún mayores, porque eso está disponible. Es más, mi amiga canalizadora me cuenta que hace experimentos ella misma. Me dice, yo voy, por ejemplo, es más, va a hacer tareas de prender como lumínicas, así, faros, ¿no? De luces a donde la llaman. Dicen, bueno, va a pasar tal evento en España, en no sé dónde viene tal. Entonces, tiene que viajar, va a Avalon, a Montserrat, a la Basílica de no sé Ah, qué, bueno, así, y entonces yo le doy accesorios para que ponga accesorios en cada uno de esos lugares para generar ah, las triangulaciones y bueno, en fin, muchas tareas, digamos, energéticas que van más allá de nosotros personas aliviando una sintomatología, sino en la restauración del campo y el reordenamiento a nivel frecuencial para adentrarnos a estas nuevas frecuencias. Y cuando en un momento en un viaje se va para Europa a hacer una de estas tareas, entonces yo le doy para que ella pueda también como acompañarla y desde la parte económica también que pueda compartir accesorios para solventarse su viaje. Entonces yo claro. le regalo 10 accesorios y cuando se los voy a dar, ¿no? Estamos en mi centro de salud y ella me pone las manos y se va. Y otra vez, o sea, ella cuando empieza a canalizar, todo el Sí, tiempo canaliza, de hecho no puede ni manejar, porque ella solo ve campos sí. energéticos. Entonces, bueno, y ahí empieza a tomar contacto con el creador del accesorio y se aparece el creador y nos empieza a bajar información. Fue fuertísimo todo lo que pasó ahí. Después a mí me toca Wow. viajar a México a un evento y me dicen, tenés que hablar había como 1000 personas en un auditorio y era un día muy especial y antes de ir a ese lugar se me acercaba todo el mundo a hablarme de un volcán de México que Estaba era en erupción. lo que me habían canalizado del alma del creador que estaba por encima de ese volcán, ¿no? Entonces, llego Wow. al evento y me dicen, no, ¿podés mencionar esto? Viene otra señora y me dice, te traje piedras volcánicas del volcán. Yo decía, no puede ser, como tantas señales, tantos mensajes, tantas... Claro. Bueno, Sincronías una detrás de otra. Wow. impresionante. Y bueno, trae realmente códigos muy, muy fuertes, muy fuertes. Claro, claro. Bien. Bueno, es bueno entonces. Mm. Entusiasma más. Eso hace que uno no se quede simplemente en la parte de la venta, sino que la expansión. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es que va por ahí, es conectar desde ese lugar. Para mí, y Desde desde ahí. siempre, es, bueno, después viene todo por añadiduría, ¿no? La Sí, abundancia, pero sí, más sí, allá es del otra cosa. negocio y del sistema en sí, cuando vos conectas real con el propósito y la frecuencia del accesorio, es imposible quedarte quieto en tu casa y dejar de compartirlo. Claro, O sea, real, claro. no podés parar. Yo tengo un nietito con una discapacidad en Tras la Sierra, vive en Los Hornillos. 12 años, una discapacidad múltiple, y, bueno, tiene convulsiones. Y la medicación le da más convulsiones. Bueno,
Ese tipo de cosas, que es bastante común. Y estuve cuidando un poco a mi hija, que tuvo una operación, que gracias a Dios salió bien, etcétera. Y a la noche se nota que debe haber tenido una convulsión, pero estaba helado. 4 de la mañana, entonces es más fácil, yo a las 8 ya entonces lo escuché y estaba helado los pies, las manos, pero helado, helado, helado. Y le empecé a poner, me hace acordar lo que cuenta Erico, porque sentía que no respiraba bien. Yo no sé si fue una convulsión, pero ahí parecía que no respiraba. Y se lo puse también, se lo ponía en la cara, se lo ponía en la cara. Y se calmó, se puso calentita las manos. Yo no lo podía creer y digo, wow, pero mi hija se súper resiste a la situación. Ya vendrá por otro lado. Tengo que soltar eso porque para mí es muy emotivo toda la situación, pero yo lo vi cuando vi que las manos que estaban heladas estaban calentitas y como que se había tranquilizado y justo Erico cuenta eso, y yo hacía así, le ponía la tarjeta todo el tiempo. Eh, y bueno, y se calmó y yo digo, bueno, un día veremos qué pasa, pero si eso se puede llevar a otras personas es fantástico, ¿no? Pero a mí eso me moviliza, pero me doy cuenta que lo tengo que soltar, porque si los padres no quieren, entonces yo emocionalmente tengo que ir para otro lado. Como decís vos, salir para otro lado. Sí, 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 es así. Sí, eso también, también aceptar eso, ¿no? A veces queremos salvar a todos nuestros familiares, amigos, y no está, en un momento determinado, no están en esa frecuencia y está bien también. O sea, no les resuena en determinado momento y es porque no es el momento para ellos. Y no significa que esté mal o bien. Lo mejor es dentro No, de dos es un meses, a lo momento, mejor es dentro de un año, a lo mejor no es. exacto. Pero me enseña algo a mí, cada uno Sí, tiene que ubicarse. Sí, 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 sí. sí. Pero es muy Chicos, nos quedan interesante. 7 minutitos de Zoom, así que, pero igual, o sea, quiero que sepan que no es que es el único Zoom, podemos seguir haciendo encuentros cuando ustedes también lo requieran, buscar acciones conjuntas, hacer equipo, organizarnos y decir, a ver, necesitan entender mejor la plataforma, el sistema, en otra oportunidad lo podemos hacer. O esto, buscar algunas estrategias de cómo llegar a distintos lugares con ideas que vayan surgiendo, o sea campos, animales, no sé, personas, organizaciones, fundaciones, ni lo que sea. Podemos hacer mil cosas. Eh, Así es. Romina, ¿han tenido alguna vivencia, experiencia con deportistas de alto rendimiento con la tarjeta? Sí, muchos. Es más, les cuento que hasta la selección tiene. Y cuando ganamos el mundial, les voy a contar, nosotros le enviamos a todos energía a distancia, a todos los futbolistas tenían el accesorio puesto. Em, Así que, bueno, y ahora inclusive la selección había ido a entrenar a la falda, no sé, y entonces me comentan y yo les mandé y les dije, sí, denle rodilleras, accesorios, plantillas, que las usen y vayan teniendo sus propias experiencias. Cantidad, es más, también hemos tenido resultados en gente que hace maratón en altura en San Martín de los Andes, con una chica que es nutricionista de este tipo de deportes. Y bueno, han tenido y han hecho mediciones en donde tienen menor desgaste, les baja muy rápido el ácido láctico, que a veces ellos tienen hasta vómitos por el ácido láctico que liberan en altura y la exigencia. Y la recuperación muscular es mucho más rápida que sin usar el accesorio. Excelente, gracias por compartirlo. De nada. ¿Te puedo hacer una consulta ya que estamos, Romy? Sí, claro.
Mi sobrinita anoche tiene 7 años y me comentó hoy mi hermana que se cayó arriba de como un fierro y se lastimó la pierna. Yo no la he visto. La llevaron a la guardia, acá no hay guardia pediátrica, no le suturaron ni nada y hoy la vio su pediatra y le dijo que tendría que ir a un cirujano plástico porque eso tendría que suturarlo. Vos decís que, no sé, le podré prestar una tarjeta o qué Sí, de convendría. una. Si la tenés, ella está cerquita, dásela ya, cuanto antes. Es Sí, más, lávenle con agua ionizada antes de ponerle el accesorio, le rocían o ionizan así en el vaso de agua, apenas que tome contacto, y le lavan la herida y después le ponen el accesorio ahí con una venda. Y déjenselo ahí permanentemente, bueno, permanentemente. Mira, bueno. mis hijos casualmente, no sé, digo, los dos, el mismo pie, digo, uno pisó una avispa y se clavó el aguijón ayer, y el otro una espina y le quedó la punta dentro del pie. Entonces andan los dos que solitos van y se buscan el accesorio y se lo enroscan así, se lo dejan ahí y pisan el accesorio. Eh, y es fabuloso. Para lo que son los accidentes domésticos, las heridas con un cuchillo, cocinando y te sangra. Es más, tuvimos casos de epistaxis en niños con leucemias que no para el sangrado en la nariz. Es un tema que recurren a guardia mucho. Y no paraban con nada. Se pone el accesorio, para enseguida el sangrado. El sangrado es impresionante como para. Y la cicatrización, fabulosa. Bueno, eso es otro dato muy zarpado, que es que cuando hay ampollas, cuando hay úlceras, o sea, lesiones activas que requieren sacar hacia afuera, no ha pasado hasta con un gato en Chile, nunca me voy a olvidar la impresión, tenía un tumor acá y lo habían desahuciado, y le ponen el accesorio y se apertura y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, se ulcera, en el mismo día se ulcera y se cicatriza y no tuvo más tumor, o sea, normal el gato. Y así ha pasado hasta con lesiones en la mama, en úlceras en pie diabético, en quemaduras recientes, así como estás contando, José, a mi mamá le pasó exactamente igual, que se quemó toda la manga y al principio tiene mucha secreción de líquidos y después se cicatriza muy rápido. Estamos por terminar. Tenemos menos de un minuto, así que vamos a tener que cortar, a despedirnos. Gracias. Gracias, gracias Muchas y gracias. seguimos en contacto todos. Gracias, José. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.